En el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 6, declara, mis hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios de esta manera: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Precioso y maravilloso Dios, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, adorarte y exaltarte. Reconocemos, mi Dios, de que tú eres grande, poderoso. Que para ti, mi Dios amado, nunca ha habido algo que sea imposible. Por eso, mi Dios, te ruego por aquel que se encuentra enfermo en este momento, pon tu mano de sanidad, Señor. Si a ti te place, Dios mío, levántalo de esa cama. Que esa enfermedad desaparezca de ese cuerpo, que sea libre de toda enfermedad y se levante para que te sirva. Así como lo hiciste, Señor, con la suegra de Pedro. Así como lo hiciste con aquella mujer que estaba padeciendo de flujo de sangre. Así como lo hiciste con aquel que tenía una mano seca. Así como lo hiciste con aquel, Dios mío, que estaba, Señor amado, postrado y no podía caminar. Padre, te rogamos por los enfermos, Señor. Sánalos, precioso Jesús. Que tu Espíritu Santo se meta en esos cuerpos, restaurando, renovando. Dios mío, Padre, ese cuerpo, librándolo, Señor, haciéndolo libre de toda dolencia, de toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad, Señor amado, dice tu palabra que tú la llevaste allá en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y por tus llagas, dice tu palabra, nosotros somos ya sanados. Gracias. Te pido la guianza de tu Espíritu Santo, mi Dios, para predicar tu palabra en esta tarde. Y permite, mi Dios, que cada oyente, Señor, sea abierto al corazón de él y de ella, para que esta palabra, Dios mío, pueda, Señor, entrar en el corazón y traer cambios en la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que van a mirar este mensaje y que van a escucharlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Puede sentarse en esta tarde. Amén. Esta tarde, mis hermanos, vamos a predicar bajo el tema ¿por cuál camino vas? Amén. Ese será, mis amados hermanos, el tema de esta tarde. ¿Por cuál camino vas? Déjame decirle, mi hermano, de que cuando nosotros, ¿verdad?, damos lectura en el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 6, mis hermanos, en la traducción, hermano, Dios habla hoy, dice la escritura, el Señor dice, cuida el camino de los justos. Mire cómo dice, mi hermano. El Señor dice, cuida el camino de los justos. Ahora, cuando habla la Biblia, mi hermano, de que el Señor cuida el camino de los justos, da a entender, mi hermano, que para que Dios guíe la vida de un hombre o la vida de una mujer, quiere decir, mi hermano, que ese hombre y esa mujer ha agradado el corazón de Dios. Quiere decir, mi hermano, que ese hombre y esa mujer se esfuerza para hacer la voluntad de Dios. Quiere decir, mi hermano, de que esa mujer y ese hombre, Dios lo conoce íntimamente, sabe su necesidad, sabe por cuál camino vas. Por eso dice la escritura, el Señor nuestro Dios cuida el camino de los justos. Y justo, mi amado hermano, no es aquel que es por nombre, sino justo es aquel que ha sido justificado por la sangre preciosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando miramos, mis hermanos, este versículo, podemos notar también que hay un contraste. Porque si bien, mis amados hermanos, Dios cuida el camino de los justos, de los que son justos,
también hay una contraparte hermano, relacionada con el hombre o con la mujer, hermano, que no va caminando conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos, dice, pero el camino de los malos, óigame, hermano, el camino de los malos. ¿Qué es el camino de los malos? Es, hermano, el camino por donde muchos van caminando haciendo toda clase de maldades o de males. Es por donde aquel hombre, mis hermanos, que, verdad, que es creyente, pero no se ha decidido todavía servirle al Señor con todo su corazón o no, con un pie, verdad, en los caminos y con otro pie en el mundo. Dice la Escritura, pero el camino de los malos, dice, los llevará al desastre. Cuando miramos la Reina Valera 1960, dice, mas la senda, dice, de los malos perecerá. No así el camino de los justos, mi hermano. ¿Sabe? Hoy vamos a hablar de diferentes, hermano, tipos de caminos conforme al libro de Proverbios. Hoy nos vamos a estar enfocando literalmente, mi hermano, en el libro de Proverbios, y vamos a ver, mis hermanos, un sinnúmero de consejos que el Señor le da a los jóvenes. Pero esta palabra, mis hermanos, no necesariamente es solo para los jóvenes, sino es todo para aquel que es creyente del Señor Jesucristo. Está el camino, mi hermano, que al hombre, dice, le parece que es recto. O sea, el camino, mis hermanos, en que aparentemente el hombre, a su propio pensar, ¿verdad?, es un camino, mi hermano, recto, pero no es así. Cuando miramos el libro de Proverbios, mis hermanos, en el capítulo 21, verso 2, traducción al lenguaje actual, dice, todo el mundo cree hacer, dice, lo mejor. Óigame, hermano, todo el mundo, dice, cree hacer lo mejor. O sea, cuando dice que todo el mundo quiere hacer lo mejor, quiere decir, mis hermanos, que de una u otra manera, hermano, el hombre y la mujer quiere esforzarse, ¿verdad?, a caminar, mis hermanos, y hacer lo mejor que a él le parece, hermano, en su camino, en su caminar. Pero ante los ojos de Dios, mis hermanos, el pensamiento de él o de ella no es válido para con Dios. Todo el mundo, dice, cree hacer lo mejor, pero Dios, dice, juzga las intenciones. ¿Las intenciones de quién? ¿Las intenciones de qué? Las intenciones del corazón del hombre. ¿Por qué razón dice esto, mi hermano? En la traducción Reina Valera 1900 dice, todo camino, dice, del hombre es recto, pero en su propia opinión. O sea, mi hermano, yo pienso de que esto es así, yo pienso de que debo de hacer así, yo pienso de que debo de caminar así, yo pienso que esto está bien, pero no se trata de nuestra opinión, sino se trata de qué es lo que la palabra del Señor nos dice. O sea, mis hermanos, la opinión nuestra sale sobrando cuando nosotros tratamos de caminar conforme a nuestro pensamiento, porque hay una regla, mis hermanos, hay una palabra que Dios nos dejó establecido para todos aquellos que somos creyentes de cómo debemos de caminar en el camino del Señor. Dice amén. Pero dice Jehová, dice, pesa los corazones. O sea, mi hermano, quizás en algunas cosas Dios apruebe lo que yo hago. Quizás en algunas cosas a Dios le agrada lo que yo hago, pero no en todas las cosas, mis hermanos, el Señor se va a agradar cuando nosotros, ¿verdad?, no caminamos conforme a la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de su palabra.
Por eso, mis hermanos, nosotros como creyentes, ¿verdad? Nos esforzamos cada día. Hermano, usted se esfuerza, yo me esfuerzo, mi hermano. Sabemos que nosotros no podemos ganar la entrada, ¿verdad? Hermano, al reino de los cielos, ¿verdad? Con nuestras obras. Sabemos nosotros, mis hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Pero cuán importante, mis hermanos, es de que tanto jóvenes, hermanos, como adultos entendamos esto, que muchas veces nuestro corazón nos va a engañar y pensamos que vamos caminando rectamente, mi hermano, para la gloria del Señor, pero muchas veces vamos caminando pero muy mal, torcidos, podríamos decir de esta manera. Por eso dice, todo el mundo cree hacer lo mejor. No se trata, mis amados hermanos, de hacer lo mejor para Dios, sino se trata de vivir, mis hermanos, lo mejor que podamos para con nuestro Dios. Hay otro camino, mis hermanos, que dice que es un camino engañoso. Hay otro camino, mis hermanos, por el cual también podemos ser engañados, porque dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y dice, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Y responde el Señor, yo, dice el Señor que escudriño, dice, la mente y el corazón, y doy el pago conforme, dice, a su obra. Mírenme, hermano, qué tremendo. Dice mi hermano Proverbios capítulo 14 verso 12. En esta tarde, como dije hace un momento, mis hermanos, nos vamos a estar enfocando, mis hermanos, en los consejos, ¿verdad? Que podemos encontrar en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios hay mucha sabiduría, mis hermanos, tanto para el joven como para nosotros. Dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas, dice, nos llevan a la tumba. Oigan, mi hermano, la traducción al lenguaje actual dice, hay cosas, dice, que hacemos que nos parecen correctas. ¿Qué es lo que estamos mirando hoy, mis hermanos, en los jovencitos? ¿Qué es lo que estamos mirando hoy, mi hermano, en todo joven? Al joven le parece que todo lo que él hace le parece que está correcto, que nadie puede llamarle la atención, que nadie le puede decir algo, porque su propia opinión, lo que él está haciendo está bien. Quizás al entendimiento de él o de ella, como son jóvenes, mis hermanos, que van en su desarrollo, ¿verdad? Van creciendo, mis hermanos. Llega el momento en el que el joven piensa que nadie le puede dar un consejo, que nadie le puede dar ¿verdad? Mis hermanos, un consejo conforme a la palabra del Señor, o nadie le puede llamar la atención. Pero la palabra del Señor, mis hermanos, nos educa, nos enseña y nos dice cómo debemos de vivir aquí en la vida. Cuando leemos, hermano, en la versión 1960, dice, hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, mi hermano, al hombre que todo le parece que es recto, mis hermanos, es aquel hombre que quiere vivir, mis hermanos, una vida, mis hermanos, podríamos decirlo, ¿verdad? No conforme a las Escrituras, sino una vida liberal. Y nosotros, mis hermanos, no podemos vivir una vida liberal en el Evangelio. Nosotros debemos de buscar la mejor manera, ¿verdad?, de vivir conforme a la Escritura. Nosotros debemos de hacer lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Sé santos, porque dice que Dios es santo. Nosotros debemos, mis hermanos, siempre, ¿verdad?, buscar la mejor manera, mi hermano, de no involucrarnos mucho en las cosas del mundo. Ya sabe usted que en este mes, al final de estos meses, mis hermanos, muchas de las congregaciones celebran estos días, aún, mis hermanos, iglesias de creyentes, que verdad que se mezclan, mis hermanos, para dice que para ganar, ¿verdad?, a los jóvenes o a aquellos que no conocen la palabra del Señor. Pero yo conozco un método, mi hermano, que dice la Escritura que no es, mis hermanos, a través de esas cosas, sino es predicando la palabra de Dios.
No podemos nosotros entonces mezclarnos, mis hermanos, pensando, ¿verdad?, que todo está bien, hermano, y que vamos caminando y haciendo lo recto delante de Dios. Porque dice la Escritura, mi hermano, pero su fin, dice, es camino de muerte. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio corazón, mis hermanos, ¿desde qué tiempo ya no estuviéramos aquí? Pero como no es nuestro corazón el que nos gobierna o el que nos guía, sino que es la santa, bendita palabra de nuestro Dios, es ella la que nos enseña, es ella la que nos dice cuando estamos mal, qué estamos haciendo mal, es ella la que nos corrige, es ella la que nos alienta, es ella la que nos hace que no perdamos la esperanza en Cristo. No hay un camino mejor, mi hermano, que el camino del Señor. Por eso Jesús le dijo bien claro, ¿verdad?, a la gente en aquel entonces. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, decía el Señor, mis hermanos. Y nadie, dice, va al Padre si no es a través de Él. Ningún ser humano, mi hermano, ningún joven, ningún hombre, ninguna mujer puede llegar a tener vida eterna si no reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ninguno de aquellos, mis hermanos, que se mantienen, ¿verdad?, en la droga o en el alcoholismo, cuando usted habla con estas personas, mis hermanos, en su propia opinión, hermano, ellos están bien. En su propio concepto de ellos no le hacen mal a nadie, ellos van caminando bien y ellos dicen también que van para el cielo. ¿Será cierto, mis hermanos, que haciendo lo malo, mi hermano, vamos todos para el cielo? La Biblia dice que no es así. La Biblia dice bien claro: deje el impío, dice, su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, dice, y vuélvase a Jehová y busque al Señor mientras puede ser hallado. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que aquí, mis hermanos, hay, verdad, mi hermano, un choque contra la opinión del hombre que piensa, mis hermanos, que su camino es derecho, pero dice la Escritura que su final, dice, es camino de muerte. Hay otro camino, mis hermanos, que es el camino que es peligroso. ¿Y cuál es ese, mi hermano? Mire, cuando nosotros miramos en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 14, dice la Escritura: no entres, dice, por la vereda de los impíos. Oiga, mi hermano, el consejo del Señor a los jovencitos y a nosotros, hermano, como adultos también. No entres por el camino de los impíos, ni vayas, dice, por el camino de los malos. Dos cosas muy importantes, mis hermanos. No todo aquel que dice ser cristiano muchas veces es cristiano. Dijo un hermano en una ocasión cuando predicaba: no todo lo que brilla es oro. Pero Dios, mis hermanos, nos ha dejado en su palabra, ¿verdad?, la manera y la forma como nosotros podemos identificar verdaderamente quién es creyente, quién es impío. ¿Y de qué manera, mis hermanos? Dice: por sus frutos, ¿verdad, mi hermano? Por sus frutos los conoceréis. Gente impía y gente malvada, mis hermanos. No entres, dice, por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Cuando miramos la traducción al lenguaje actual, dice: no te juntes con gente malvada. Eso es lo que está diciendo el Señor, mi hermano. Cuando nosotros ya conocemos, ¿verdad?, la manera como el amigo o la amiga se conduce y que verdaderamente no nos está guiando por el buen camino. Mire, mi hermano, cuántos jóvenes de hoy en día, ¿verdad?, se juntan, mis hermanos, solamente para ser reconocido, para ser aceptado con gente, mi hermano, que habla, ¿verdad?, un sinnúmero de cosas. Gente, mi hermano, que de labios son perversos. Gente, mi hermano, jóvenes que son maldicientes. Y muchas veces el creyente, para ser aceptado, ¿verdad?, en ese círculo de amigos, ¿verdad?, se vuelve como ellos, maldiciente, mal hablado, mis hermanos, y haciendo cosas que a Dios le desagrada. Pero ¿cuál será el final entonces de un joven que se comporta así? Bueno, el final de él, dice, será, mi hermano, la muerte.
Por eso, jovencita, jovencito, cuán importante es que no entres por la vereda de los impíos. Si tu amigo te invita a hacer lo malo, no le consientas. El amigo verdadero no te va a incitar a llevarte a hacer lo malo o a hacer cosas desagradables, cosas que, verdad, que vayan a hacer que el corazón de papá y mamá, verdad, se duela el día de mañana. No, el verdadero amigo le evitará que haga este tipo de cosas. El amigo, mi hermano, que es amigo, le evitará que haga droga, que haga el alcohol o que haga maldades. El verdadero amigo le evitará todas estas cosas, pero el que no es amigo le dirá: júntate con nosotros, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Por eso, pero el consejo de la palabra es: no te juntes con gente malvada, ni sigas su mal ejemplo. Este mensaje para los jóvenes, este mensaje, mis hermanos, para nosotros como adultos. Miren, mis hermanos, que aún como gente adulta, a veces tenemos amigos, ¿verdad? Hermano, que en vez de, ¿verdad? Si sabemos que hay servicio en la iglesia, en vez de que digan: oye, que no vas a ir al servicio, le dice: vámonos mejor a caminar por allá, hacer esto, hacer aquello, ¿verdad? Pero el verdadero amigo, mis hermanos, si fuera amigo de verdad, si cuando usted lo invita o el joven invita a su amigo y le dice: ¿sabes qué? Yo soy cristiano, soy cristiana, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia. Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede cambiar tu corazón, Cristo puede arreglar tu familia si hay problemas en la familia. Miren, mi hermano, que muchas veces es más fácil que lo malo, ¿verdad?, tome influencia en la vida de aquel creyente, que lo bueno en la vida del que es malo. Pero dice: no te juntes con gente malvada, ni sigas su ejemplo. Jovencita, jovencito, si tú ves que tu amigo, ¿verdad?, hace droga, le gusta el alcohol, hace maldades, dice malas palabras, no seas como él, no seas como ella. Sé ejemplo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que nadie, dice, tome en poco tu juventud. Que nadie tome en poco tu juventud. Cuando leemos Proverbios capítulo 1, verso 10 al 15, aquí dice bien claro, mis hermanos. Mire lo que dice. En la traducción al lenguaje actual dice: querido jovencito. Una carta para los jóvenes. Querido jovencito, si los malos quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. ¿Me está escuchando? Tal vez te digan: ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Mire, mi hermano, y hoy en día, ¿cuántos jovencitos miramos haciendo este tipo de cosas? Y cuando van, hermano, a quitarle, está hablando de ir y robar, ¿verdad? ¿Cuántos robos de hoy en día, mis hermanos, no han terminado solamente en simples robos, sino que muchos de esos robos, hermano, ha habido muertos? Y aquí dice bien claro, dice: si se muere, que se muera y que se lo coman, dice, los gusanos. En pocas palabras, mis hermanos, aquel que va a ser robado no tan fácil dejará que se le quiten las pertenencias. Entonces, cuando hay oposición, ¿verdad?, y no quiere entregar aquello que los malos quieren, muchas veces, ¿verdad?, esta gente mala los golpea, los balacea, hermanos, les da de puñalada para que se mueran y no les importa. Pero el Señor, hermano, le está diciendo a los jóvenes: no te juntes con este tipo de gente. No sigas el ejemplo de ellos, porque al seguir, hermano, el ejemplo de ellos y al andar con este tipo de gente, mis hermanos, ¿cuántos hijos de cristianos no han amanecido en las cárceles? ¿Cuántos hijos de cristianos no han amanecido en los hospitales, mis hermanos? ¿Y todo por qué? Por andar, mis hermanos, con este tipo de gente. Por eso, ¿verdad, mis hermanos? Dicen por ahí: dime con quién andas y te diré quién. Hermano, a veces, ¿verdad?, ese tipo de, ¿cómo se llama, mis hermanos?, de dichos, ¿verdad? A veces ese tipo de dichos que ellos componen no están mal dichos, dicen una cierta verdad.
Dime con quién andas, dice, y te diré quién eres. A veces, mis hermanos, los jóvenes que se juntan con otros, aunque él no ande haciendo, ¿verdad?, lo malo, pero si se encuentra en ese momento en medio de esos jóvenes, lo toman por igual. Los policías no van a preguntar, ¿eres tú cristiano? ¿Eres buen cristiano? No, los policías van, hermano, y toman a todo el que esté ahí. Todos son sospechosos. Pero el Señor, hermano, le está hablando, ¿verdad?, a los jóvenes y a nosotros. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. ¿Qué debemos de hacer, mis hermanos? No consentir. No dejar, ¿verdad?, que ellos tomen, hermano, influencia en nosotros. Y mire lo que dice más adelante, dice, matemos, dice, por el gusto de matar. ¿Estamos mirando eso hoy en día? Sí. Estamos mirando eso precisamente hoy en día. Estaba mi niña contándonos, mis hermanos, acerca de lo que ha acontecido en una escuela. Estos son, mis hermanos, cosas que se han dado y que están en las redes sociales. Aquella jovencita, ¿verdad?, que fue apuñalada, mi hermano. Aquella jovencita que estuvo, ¿verdad?, metida en una pelea, pero salió mal la muchachita aquella. Que fue de aquella, mi hermano, que le agredió con el cuchillo. ¿A dónde se fue? Se corrió. ¿Qué es lo que estaría pasando por la mente de estas jovencitas? ¿Cuál sería, mis hermanos, el motivo por el cual ellos, ¿verdad?, llegaron hasta ese extremo, mis hermanos, de violencia? ¿Qué estaría sucediendo? ¿Cómo estaría, mi hermano? La pregunta es, hermano, ¿por qué aquella jovencita, ¿verdad?, reacciona de esa manera? ¿Será que en su familia, mi hermano, se ve la violencia? ¿Será que en su familia se ve el maltrato? ¿Se ve que en la familia, mis hermanos, no hay amor, no hay cariño, no hay diálogo, ¿verdad? ¿Será que la familia de aquella joven que agredió, hermano, con el cuchillo a la otra, será que no ha encontrado ese amor en su hogar? O sea, son cosas, mis amados hermanos, que deberíamos de ponernos a pensar y aconsejar a nuestros hijos, aconsejar, hermano, para que el día de mañana ellos no caigan en este tipo de situación. Enseñarles, mis hermanos, de que por ese camino los hijos de Dios no caminamos. Los hijos de Dios caminamos, mis hermanos, por el camino por el cual dice Dios que caminemos, ¿verdad, mi hermano? Gloria al Señor. Dice, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Le dice, júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero viene nuevamente, mi hermano, el Señor y le dice, pero no lo hagas, jovencito. No lo hagas, no sigas su mal ejemplo. Les está diciendo, no dejes que te engañen. Miren, mi hermano, de que muchas veces nosotros, ya adultos, y muchas veces caemos en el engaño del enemigo. Si nosotros, mis hermanos, ya adultos, conocedores de la palabra del Señor, muchas veces, ¿verdad?, nos engañan. Ahora serán los jóvenes. Por eso cuán importante, mis hermanos, es hablarles de la palabra del Señor. Por eso, mi hermano, este mensaje de esta tarde para alguien, mis hermanos, es el Señor ha de estar ministrando el corazón quizás de un hermano, de una hermana o de un joven que nos está mirando a través, ¿verdad?, de estos medios. Querido jovencito, le dice, no te juntes con ellos ni vayas con ellos. Hay otro camino, mi hermano, que es el camino de la oscuridad. Y cuando miramos, hermano, Proverbios capítulo 4, verso 18 al 19, mire lo que dice. A mí me llamó mucho la atención este versículo, mi hermano. Dice, la vida de los hombres, dice, buenos, brilla como la luz de la mañana. Mire lo que dice, mi hermano. La vida de los hombres buenos brilla, dice, como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza, dice, todo su esplendor. La vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Oiga, mi hermano. O sea,
La senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora. ¿Por qué, mi hermano? Porque va, dice, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y todo aquel que anda, mi hermano, bajo la luz de la palabra no tropieza. Porque dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo hombre, toda mujer, todo jovencito que se deja guiar, hermano, por el consejo de la palabra del Señor, irá, mi hermano, su vida de aumento en aumento como la luz de la aurora, mi hermano, irá cada día brillando, mi hermano. Será un joven entendido, será un joven bendecido por parte de Dios. Pero dice, mi hermano, que el camino de los impíos, dice, es como la oscuridad. El camino de los impíos es como la oscuridad, mi hermano. Es un camino oscuro. Y un camino oscuro, mi hermano, cuando quizá usted lo ha experimentado, ¿verdad? Cuando se va la luz, mi hermano, todo está oscuro y usted quiere alcanzar, ¿verdad? Quizás, hermano, una linterna, quizás el celular, pero usted camina, mi hermano, en medio de la oscuridad y es probable que tropiece. Así es, mi hermano, así es el impío, así es el malo. Donde quiera va tropezando, mi hermano. Ya tiene tantas caídas, ya tiene tantos moretones en la vida, pero ni aún así entiende. Ya le ha ido mal, mi hermano. Ya ha estado en la cárcel, ha estado en el hospital, ha estado enfermo, pero ni aún así, dice, entiende. Así es el malo. Así es, mis hermanos, el malo, así es el soberbio, así es el altivo, así es el orgulloso, así es el joven que no tiene el temor de Dios. Así es el hombre, así es la mujer que no tiene el temor de Dios, mis hermanos. Pero gracias al Señor nosotros hemos sido entendidos. Estamos aquí, mi hermano, porque necesitamos del consejo de la palabra del Señor. Estamos aquí porque no pretendemos que lo sabemos todo, sino porque el Señor va moldeando nuestras vidas mientras nosotros seguimos caminando. Pero también, mis hermanos, está el camino de la obediencia, el camino que lleva a la vida, y en ese es donde debemos nosotros de gozarnos. ¿Cuánto se goza, mi hermano? Creo que nosotros, mis amados hermanos, hemos escogido lo mejor. Aunque al mundo le parezca que no es así, yo creo que hemos escogido lo mejor. Dice Proverbios 10:17, camino, dice, a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha, dice, la reprensión, yerra. En pocas palabras, mis hermanos, el que acepta la corrección tendrá larga vida. Dice amén. Pero quien no oye consejos, dice, no llegará lejos. Eso es lo que está diciendo. Por eso, ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? Si el Señor nos amonesta, si el Señor nos corrige, ¿verdad? En nuestra manera de caminar, cómo vamos caminando, mi hermano, yo prefiero recibir la corrección de Dios y no ser soberbio, altivo o orgulloso, mi hermano, y que el día de mañana, ¿verdad?, termine mal. Hay gente que desecha la reprensión del Señor. Dice amén. Hay gente que desecha, hermano, la reprensión del Señor porque dicen, qué dura es tu palabra, Señor. Pero no es así. No es así, mis hermanos, sino que el corazón de uno es el que se ha endurecido, ¿verdad? Por eso dice el proverbio, mis hermanos, hacer lo bueno, dice, da larga vida. Haz el bien, dice, y vivirás. Dice amén. Hacer, dice, lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás. En pocas palabras, en el camino de Dios, mis hermanos, está la justicia. En el camino de Dios está la vida. En el camino de Dios está la esperanza de vida, mi hermano. En el camino de Dios hay perdón de pecados. En el camino de Dios hay restauración. En el camino de Dios hay sanidad. En el camino de Dios, hermano, estando Dios en el camino en el cual vamos caminando, no nos faltará nada. Y en el camino de Dios no hay muerte, sino solamente vida. Y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén?
Ese es el camino de justicia. Ese es el camino de la vida. Y en ese camino de justicia y de la vida, el Señor Jesús nos metió, mis hermanos. O sea que no fue porque nosotros éramos buenos. No, es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Dios nos puso, mis hermanos, en el camino recto. ¿Cuántos dicen amén? En el camino de la vida. Hermano, estamos en Cristo porque Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Por eso dice el libro de Proverbios, con esto quiero cerrar, mi hermano, capítulo 3, versos 5 al 8, dice la palabra de nuestro Dios: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Ese es el problema de hoy en día. El joven piensa que lo sabe todo. Es el problema de hoy en día con muchos de nosotros, ¿verdad? Como adultos pensamos que lo sabemos todo, mis hermanos, y no es cierto. Ninguno de nosotros, hermanos, sabe todo. Vamos aprendiendo en el camino en el cual Dios nos ha puesto. Pero dice la Escritura: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Mira, hermano, qué hermoso. Hay que tomar a Dios en cuenta en todo lo que hagamos. Y Él dice, nos va a ayudar en todo. Pero nos da un consejo también, mis hermanos, y nos dice: pero no te creas muy sabio. Pero no te creas muy sabio. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el hombre que se cree sabio? Es aquel que dice: yo no necesito el consejo. Yo no necesito que usted me ande diciendo lo que yo debo de hacer. Yo ya lo sé. ¿Quién es aquel que dice: yo no necesito el consejo, mis hermanos? Es aquel que es sabio en su propia opinión. La Escritura dice bien claro: obedece a Dios y aléjate del mal. ¿Se da cuenta? Obedece a Dios y aléjate del mal. ¿Sabe? El salmista David decía: porque holocaustos y ofrendas, dice, tú ya no quieres. Pero la ofrenda que al Señor le agrada, dice que es un corazón contrito y humillado. Es un corazón, mis hermanos, que está dispuesto a escuchar, ¿verdad?, la instrucción y la guianza maravillosa del Espíritu Santo de nuestro Dios. Por eso dice: obedece a Dios y aléjate del mal. Y así podrás mantenerte sano y fuerte. No solamente, mi hermano, literalmente, ¿verdad?, como personas, sino también espiritualmente. Nos mantendremos, hermanos, sanos y fuertes, saludables en la palabra de nuestro Dios. Dice amén. Entonces el consejo de la palabra del Señor, mis hermanos, es que Él cuida de nosotros, que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, que no debemos de andar por el camino que es engañoso, que no debemos de andar por el camino, ¿verdad?, que es peligroso, que es el camino, mis hermanos, cuando dice el Señor: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dios quiere que caminemos, hermano, en el camino de justicia que lleva a la vida. Por eso el tema de hoy: ¿por cuál camino vas? Que el Señor nos ayude y pongamos esta palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Dice amén. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde y le decimos al Señor: gracias por tu palabra, Señor? Amado Dios, gracias. Te doy gracias, Señor amado, por el mensaje de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre por el camino de la justicia y de vida.